¿qué hacemos ahora? El famoso qué hacer de un muchacho ruso escrito hace más de 120 y pico de años. Y dice así el editorial de hoy: ante el descontento es la hora de los albañiles. Esta nota y su título fueron escritos antes de la elección. Transcurrida esta, el desconcierto es aún mayor. Como primera aproximación a lo ocurrido, hacemos la siguiente comparación. En la elección del 24 de febrero de 1946, la polarización fue entre el embajador norteamericano Braden y el candidato del Partido Laborista y sus aliados, Juan Perón. Juan Perón le decían los obreros, era coronel todavía en ese momento. Este ganó apoyado en la movilización cuasi revolucionaria de la clase obrera. Ayer domingo, 26 de octubre de 2025, la polarización la protagonizó Donald Trump, presidente de Estados Unidos, para enfrentar a un peronismo entregado e integrado al posibilismo en el que la burocratización y corrupción son moneda corriente. El triunfo de Milei se asentó en la desmovilización popular en la que el peronismo fue un factor principal. El presidente Trump realizó un chantaje explícito. Dijo: la Argentina no vale nada, la ayudaremos si gana Milei, si pierde nos retiramos. Esto fue lo nuevo, la intervención abrumadora del gobierno de Estados Unidos en la política interna de Argentina, como no ocurría desde 1946. Sí, algunos amigos me dicen que Estados Unidos interviene en la política argentina, pero no abiertamente, no descaradamente, no con el grado de presión política que se ejerció en estos últimos meses, sobre todo en estos 40 días desde el 7 de septiembre, la elección bonaerense. Sigo. Una profunda idea de raíz santuchista que condena la pusilanimidad política nos apunta el compañero Pato Torne, desde Villa Mercedes, San Luis. Al desastre, dice el Pato, contribuyó la corrección política de una dirigencia cómplice que en nombre de la democracia no hizo nada cuando estaba todo a punto de caramelo para sacar al energúmeno. Porque somos respetuosos, nunca destituyentes, mientras del otro lado nos matan. Ahí termina el Pato Torne. Varios grupos quieren destituir a Milei, pero su concepción espontaneísta, en la que caímos, no nos permitió ver el momento político. Era aquí y ahora. El brócoli de Lomas de Zamora había dado la señal. No la entendimos, no la comprendimos, porque de ahí en adelante Milei no pudo hacer campaña. Es la hora de los albañiles. Las y los que nos sentimos militantes por el socialismo y quienes aspiran a hacerlo, tenemos que construir un partido del pueblo trabajador que tenga una política revolucionaria. ¿Por qué insisto en revolucionaria? No es porque seamos revoluta. Lo digo para diferenciarnos de la izquierda, del izquierdismo. Nosotros no somos izquierdistas, nosotros somos revolucionarios. Todos saben, lo hemos dicho muchas veces, militábamos en el Partido Revolucionario, integramos el Ejército Revolucionario, es decir, que la palabra que más nos identifica es revolucionarios. Entonces,
un partido que tenga una política revolucionaria, una política que debe estar alejada del reformismo y el populismo, tanto como del izquierdismo y el sectarismo de los pequeños grupos que somos. Fíjense que nos hacemos cargo de las limitaciones. Hay verdades generales que no han sido negadas por la historia, al contrario, confirmadas por ella. Un buen resumen de la política revolucionaria lo encontramos en el libro de Lenin, El izquierdismo, enfermedad infantil del comunismo. Y tan o más importante es lo que demuestra la historia argentina de los 70, el período revolucionario en el que la lucha de clases estuvo desplegada, por lo tanto, resulta la primera fuente de enseñanzas. Ella nos señala que la mayor carencia fue que no logramos la unidad de los revolucionarios que sostuviera y ampliara la ya prolongada movilización iniciada en 1969, por lo que los trabajadores, al no encontrar una dirección unificada, ante el feroz golpe del 24 de marzo se replegó para semblantear al enemigo. Como siempre decimos, nos salió corriendo para esconderse abajo de la cama. Se replegó para semblantear al enemigo. La dirección revolucionaria toda no vio a tiempo esta maniobra de las masas, por lo que continuó a la ofensiva, cayendo en el campo de batalla de la lucha de clases argentina, pero dando infinitas muestras de heroísmo, cuyo ejemplo perdurará y será fuente de la que bebamos para reorganizar la lucha. Se difundieron otras versiones de los que poco lucharon. Claro, ellos quedaron, nosotros nos mataron a todos. Difundieron otras versiones para sacar conclusiones contrarias a la experiencia histórica, porque los portadores de esa experiencia, militantes que integraban mayoritariamente la fila de nuestros 30.000 compañeros desaparecidos, hace ya 50 años que no están. No eran un número, eran compañeras y compañeros de carne y hueso, que habían hecho una extraordinaria experiencia y desapareció junto con sus cuerpos. Muchas veces hemos difundido estas conclusiones, las que brevemente se pueden exponer haciendo una comparación de las tres mayores movilizaciones de masas de aquel periodo: el Cordobazo, el Rodrigazo y, aunque un poco posterior, la rebelión de 2001. El Cordobazo fue superior porque fue obrero y popular, es decir, que expresó la unidad de las dos clases mayoritarias de la Argentina. Mostró su fuerza y nos proyectó su organización. En cambio, el Rodrigazo, en el que estuvimos al frente, así que no vamos a hablar mal de él, fue solamente obrero, y esa fue su mayor debilidad. Y la rebelión de 2001, que fue obrera y popular como el Cordobazo, pero los sectores sociales que actuaron en ella no lo hicieron como clase, sino como multitud, siendo su principal limitación. Entonces lo que necesitamos es construir un partido revolucionario del pueblo trabajador que dentro de su política realice los balances necesarios y busque y encuentre las formas para integrar los éxitos y superar las carencias, logre respuestas a la enorme dificultad que entraña la actual dispersión de la fuerza de trabajo. Claro, ahora es más difícil. Antes había una concentración en las fábricas, ahora es mucho menor, ahora existe el cuentapropismo, el trabajo, el teletrabajo, bueno, distintas formas, lo cual la organización popular se ha dificultado,
pero justamente es uno de los motivos por los que necesitamos aún más todavía un partido del pueblo trabajador. En lo organizativo, además del partido del pueblo trabajador, tenemos que dotarnos de una grandiosa unidad a través de la formación de un Frente de Liberación Nacional que alcance la enorme fuerza necesaria para derrotar a los enemigos del pueblo, al capital financiero internacional, al imperialismo y la gran burguesía autóctona. Tácticamente comenzando por una tarea inmediata, que es avanzar a un Frente de Liberación Nacional y Social, más limitado, más estrecho, más radical, que supere la debilidad y dispersión actual de nuestras fuerzas. Claro, porque hoy pequeños grupos en un Frente de Liberación Nacional con sectores reformistas, vacilantes, no tendríamos ninguna injerencia ahí. Entonces primero hay que agrupar la fuerza de los que pensamos en la transformación de la sociedad y transformación radical de la sociedad, y después sí ir a esa unidad mayor. Pero también tiene que incluir la estrategia de un partido revolucionario, la necesidad de llevar adelante todas las formas de lucha, desde la lucha de calles en el sentido más abarcador hasta la lucha electoral y parlamentaria, incorporando las nuevas formas que cree el propio movimiento de masas y las que demanden la radicalización de la lucha de clases y de liberación nacional. De eso después vamos a hablar, porque estoy estudiando el tema de la liberación nacional, porque hay algunas corrientes izquierdistas que niegan la lucha por la liberación nacional. Dice que ya somos Alemania, que somos Francia o que somos Japón. Bueno, no, somos Argentina. Entonces decía, las que demanden la radicalización de la lucha de clases y de liberación nacional. Nuestra pequeña experiencia de la Unión del Pueblo y su participación electoral en La Plata y Moreno fue absolutamente positiva. Sí, en poco tiempo nos extendimos a 20 ciudades de la Argentina, teníamos una estructura bastante desarrollada en la provincia de Buenos Aires. Los problemas que tuvimos fueron de otro tipo, no por haber ido a elecciones, ya que nos vincularon con el pueblo. No hubo ni una sola crítica explícita, y menos por escrito. Primero fueron calumnias solapadas y luego abiertamente. Tiempo después, y con nuevos datos, comprendimos que fuimos atacados por la política imperialista desde adentro y desde fuera de nuestra organización. ¿Por qué nos atacaron? Porque habíamos hecho las cosas bien. No sea cosa que las fuerzas revolucionarias se reorganizaran en todo el territorio argentino. En la actualidad, algunos argumentos son que el Parlamento es más reaccionario que hace 50 años. Nos preguntamos, ¿este Parlamento es más reaccionario que el de la autocracia zarista, que incluso en algunos casos era solamente consultivo, no podía aprobar leyes? Ya Lenin decía que los revolucionarios deducen su participación o no en los parlamentos, no por el grado de reaccionarismo que tengan las instituciones burguesas. Claro, ese es el argumento que se esgrime ahora. No, nosotros eso lo hace el enemigo. ¿Qué hacemos nosotros? Deducimos la participación o no por la necesidad de llegar a la conciencia de las masas, que es una necesidad de nuestra política, la política revolucionaria. Eso es lo que es necesario comprender y asumir. Nosotros tenemos que decidir nuestra política por nuestras propias necesidades.
hay un gran retroceso ideológico que no comprende esto. ¿Cómo se expresa? Que este retroceso se expresa en una consigna bastante agitada en estos días que decía: no vote, vote en blanco o anule su voto. Ese es un canto al espontaneísmo. Nos preguntamos, ¿cuál es el compromiso militante que se desprende de esa consigna? Ninguno. Me quedo durmiendo a la siesta en mi casa y soy un revolucionario. No. Muy lejos, muy lejos. Pues le voy a contar alguna anécdota, si me queda tiempo voy a contar alguna anécdota de la que hacíamos, pero no de las heroicas, de los tiros, no, mucho más sencilla. Esta consigna es casi la definición de espontaneísmo. El espontaneísmo es que los revolucionarios esperen que las masas le resuelvan la línea política. Y esta crítica no la inventé yo, ya la recoge la segunda declaración de La Habana de 1962, que en una parte dice: no es de revolucionarios sentarse en la puerta de su casa para ver pasar el cadáver del imperialismo. De hecho, las masas hicieron el cordobazo antes que la militancia y los partidos. Pero los partidos que se venían preparando para un gran esfuerzo militante fueron los que estuvieron a la altura de ese nivel alcanzado por las masas en el cordobazo y en el rosariazo. Entonces, como hoy hay un enorme desconcierto en el pueblo y falta de opciones, mucha gente no va a votar por derecha o por desinterés. Pero mayor desconcierto hay en esa militancia que eleva la confusión a estrategia revolucionaria. Ahora vamos a ver, si tenemos tiempo, cómo los que levantan esta consigna cuentan los resultados de las elecciones. Para ser justo, mucho más pesa la militancia burocrática de amplios sectores del peronismo que estos errores de la izquierda, por supuesto. Necesitamos línea política no sectaria, pero también que la militancia se llene de principios, de ideas, de sentimientos, de solidaridad, de compromiso, y diría el Che, a riesgo de resultar ridículos, de amor al prójimo. Te dicen que las elecciones son una trampa, que el enemigo es muy malo. No ganamos mucho centrando la preocupación en ello, porque pareciera que cuando se lanzan esas consignas y se hace tanto hincapié en lo derechista que son las instituciones, que en última instancia tuvieran expectativa en la democracia burguesa. Nosotros no tenemos ninguna, la utilizamos para los fines revolucionarios, que es una cosa muy distinta. A los revolucionarios, que tenemos en claro que del enemigo no podemos esperar nada bueno, y sí mucho malo y peor todavía, nos preocupa el qué hacer para derrotar y destruir el parlamento burgués desde afuera y desde adentro. Entonces nos preocupamos por desarrollar nuestras tácticas para derrotar las tácticas de la burguesía imperialista. Una de ellas es la lucha de calles en el sentido más amplio, y otra y complementaria de la anterior es el aprovechamiento de los parlamentos burgueses. Necesitamos una militancia que asuma los riesgos y que no se deje cooptar por los placeres del sistema, como hicieron Lenin, como hizo Fidel y como también lo hizo Santucho. Insistimos en difundir un programa económico estratégico que parta de la necesaria creación de 6 millones de puestos de trabajo de calidad y bien pagos que lograremos sustituyendo la actual política de endeudamiento externo que nos succiona la riqueza creada por el trabajo y la que nos brinda nuestra generosa geografía.
últimos 3 renglones del capítulo 13 del Capital. Las 2 fuentes de riqueza son el trabajo y la que nos brinda nuestra generosa geografía, y entonces sustituir el endeudamiento externo por la política del ahorro interno, fuente de los capitales necesarios, no para salir a pedirle a Fondo Monetario, al Tesoro de Estados Unidos, no, ahorro interno para reunir los capitales necesarios para invertir en industrias, en ciencia y tecnología, educación y salud. Bases de la revolución industrial que nos saque del atraso y la dependencia, siendo conscientes que la libertad solo la lograremos con un gobierno que sea el poder del pueblo organizado y consciente. Bien, hasta acá el editorial. Necesitamos una militancia abnegada. Yo brevemente, ahí nos quedan 2 minutos largos, podemos contar que 3 compañeras nuevas del PRT en el año 72 habían iniciado un trabajo en una villa de Punta Lara, Villa Rubencito, y bueno, y el partido me mandó para que, como supuestamente yo tenía más experiencia, para que colaborara con las compañeras, pero las compañeras eran muy bichas, habían organizado con su propio esfuerzo la comisión vecinal, en la que había solo mujeres. Fueron 3 chicas de la universidad, se organizaron las mujeres del barrio. Entonces, en una reunión, bueno, el primer hombre que se incorporó fui yo. En una de esas reuniones decidieron hacer un zanjeo de la calle para que corriera el agua, y también para incorporar a los hombres del barrio a la actividad de la comisión vecinal. Llegó el momento, el sábado a la tarde, las vecinas trajeron varias palas y las pusieron ahí cerca de la zanja que teníamos que... Y nadie agarraba la pala. Estaban las compañeras de la comisión vecinal, las chicas compañeras nuestras del partido, estaba yo, y ahí enfrente había un grupo de hombres, nadie agarraba la pala. Entonces, las 3 chicas de la militante del partido agarraron las palas y se pusieron a hacer la zanja. Quizás fuera, o no lo sé, la primera vez que hacían una zanja en una calle, pero lograron el objetivo porque los hombres, por vergüenza, se incorporaron, agarraron las palas, cavaron la zanja, y a partir de ese día se incorporaron a la actividad de la comisión vecinal. Bueno, podríamos contar otras anécdotas de este tipo, de una militancia abnegada que también en algún momento, antes y después, realizábamos otro tipo de actividades, pero estas también las hacíamos, no éramos lo que han dicho nuestros críticos.